compañeros, y hablo en nombre de todos y digo que es un orgullo teneros hoy aquí. Corrijo, había dicho que era un repaso a la historia de la Unión, un repaso a lo que fueron esos maravillosos años 70, casi ya 80 también algunos, lo que acabamos de ver. Vamos a compartir lo que son vivencias, experiencias, sobre todo ellos, lógicamente, de la Unión Deportiva Salamanca. Comienzo contigo, José Luis. Si queréis os hago unas preguntitas y vamos comentando ya el debate. Decía antes que autor de lo que es ese mítico gol, ¿cuántas veces lo has tenido que narrar, contar? La verdad es que muchas veces pasa que hace tantos años que lo único que me queda de recuerdo es que Huerta me decía: recuerda siempre que el pase te lo di. Yo, eso es lo que me acuerdo, y de la emoción que se siente cuando se produce un resultado que pone a la Unión en primera división por primera vez. Entonces no se contaban los de asistencias, pero ahora figuraría como asistencia, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Que llegaste en el 72, ¿cómo decidiste lo de venir a la Unión? ¿Venías del Moscardó, habías bajado a tercera y venías a la Unión, que estaba también en tercera? Haciendo una cosa un poquito, me comentaba antes con Vicente, parece que estaba un poco predestinado por el tema Salamanca. Yo cierro el Calvario, el último partido de Liga que se juega en el Calvario es un Salamanca-Onteniente. Yo entonces estaba en Onteniente, cedido por el Real Madrid. Luego ya estoy en el Moscardó por tema Mili y no estaba predestinado para Salamanca, porque Salamanca contaba con Urresola, excelente extremo izquierdo, pero se rompió tibia y peroné y fueron a buscar un jugador. Yo tenía casi apalabrado con el Pegaso porque daban trabajo y lo único que era gente honrada, porque me hubieran dicho que no había problema, hubiera firmado, pero terminaba la carrera de publicidad y quería entrar en Pegaso, pero en el departamento de publicidad. La circunstancia fue que me llamó Tito Reyes y la anécdota es que como con Tito Reyes, con Julio Robles, que en paz descanse, un gran amigo, y con Paco Yagüe. Por eso digo que es casual. Mi caso como el de Robbie. Robbie llega faltando 15 días. El equipo, la casa, que fue un jugador muy importante también para la Unión de esos años, viene porque van a por Cadalso y le dicen: el mismo precio lleváis dos. Así fue la circunstancia. Fue un equipo que teníamos muchas cosas que decir, éramos jugadores buenos. Yo ya había hecho presentación con el primer equipo del Madrid, había estado jugando en segunda división con buen rendimiento, pero son las circunstancias las que llevan a esto. Y llego a Salamanca y son los mejores años de mi vida deportiva, sin duda. ¿En el Madrid coincidiste con él, Vicente? Sí. A ver ahora. Sí, nos decías así, ¿no? Sí, coincidimos un año por lo menos, ¿no? Dos años. ¿Cómo es tu vida ligada a...? Bueno, en primer lugar, perdonadme que no le deje terminar la pregunta. No sé si habéis hecho una buena selección de los que estamos aquí arriba. Porque yo, al fin y al cabo, soy de Salamanca, no me he despegado de Salamanca nunca, pero en la Unión he jugado 2 años de juvenil y un partido en guarda, amistosos. Ya no sé qué pregunto más, porque te iba a preguntar precisamente por eso. Viendo aquí a unos cuantos que hay que han hecho carrera en la Unión, sí. Pedraza, Huerta Fernando, en fin. Todo. Yo te iba a decir que cómo era tu relación con la Unión, que entiendo que habrías llegado primero como aficionado. No, primero fui socio en la época de verano. Almeida, como está, Pimenta de Almeida, sí. En el año serían los años 60 y poco, y recuerdo pues una evidencia de ir al Calvario casi cada 2x3. Cada vez que había partido, primero esperábamos en la puerta y nos colábamos los últimos 10 minutos y luego pues íbamos a buscar a mi padre, que siempre era un socio de toda la vida, de esos que presumían de que eran por debajo del número 20 y eso. ¿Interrumpo? ¿Llegó a ser el número 2? No. Ah, me habían dicho. No. Fue un número bajo, pero lo llevaba a gala y no habría dinero por hacer cosas, pero para el carnet de socio seguro que sí. Que entonces a la Unión llegas en categorías inferiores, ¿o a qué edad llegas? Yo creo que primero fue el Salomé. Estoy hablando para minorías, perdóname, pero Salomé era una fábrica de gaseosas que había aquí en Salamanca y entrenábamos
entre los camiones. ¿Sabéis dónde está? En la Avenida de la Paz es, ¿no? La Avenida de la Paz es donde estaba Salomé. Recordarme alguno de los que a ver si mayores, ¿no? Ahí y ahí entrenábamos pues, de la forma imaginaros, posible, ¿no? Y luego ya llegué al juvenil, aquí había un personaje. Mirad, todo lo que podamos hablar hoy seguramente nos vamos a dejar a muchas personas que merecían por lo menos nombrarlo, pero va a ser muy difícil que hablemos de tanta gente que ha pasado por la Unión, tanta gente fantástica. Era el señor Romero, era un hombre de una generosidad tan grande que si no hubiera sido por estas personas, el fútbol base no existía prácticamente, gracias a la generosidad y a lo desprendido que eran ayudarnos a jugar al fútbol. Yo creo que tampoco pensaba que íbamos a llegar al primer equipo, yo ni lo pensaba, vamos, eso. Pero bueno, sí es cierto que jugué 2 años en el fútbol. Te vas al Madrid, me imagino que, bueno, te iba a preguntar si queda esa espina clavada de no haber jugado en la Unión estando ya en el Madrid, ¿no? Pero a lo mejor ahora con el paso de los años te hubiera gustado, me imagino que sí, ¿no? Bueno, la Unión para mí ha sido mi equipo y el que he seguido toda mi vida. Ya han sido 90 años o 100 años ahora haría, ¿verdad? 100 años en la Unión. Pues han sido, para mí lo tengo presente todos los recuerdos de chaval de seguir a la Unión y de sufrir y de gozar con un equipo que en la época de Jorge o en la época también de José Luis fueron épocas buenas en las que el Madrid, el Salamanca pues, sí, tenía mucho nombre. Te iba a preguntar precisamente por eso, cómo se le veía al Salamanca, porque esa época de la primera división estuvo prácticamente todas las temporadas de mitad de tabla para arriba. Un año llegó a ser semifinalista siempre fue Copa. un rival muy incómodo tanto en el Bernabéu como aquí en el Atlántico. Sufrimos mucho y, en fin, hubo días que nos ganaron, ¿no, Jorge? Jorge tiene memoria ahora, nos explicará todos los partidos contra el Madrid, los que perdimos, los que ganamos, ¿no? Seguro. Y en algún partido, claro, nos ganaron. Rivales, entonces, cuando la próxima semana vamos a jugar contra los paisanos tuyos, a que nos saquen una mula y te dejen roquero. Sí, no, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el partidazo de Albert, recuerdo cuando se presenta Hito por primera vez en el Bernabéu y oigo a Boskop, este chico si lo fichamos levanta el Bernabéu todos los días. Es decir, además pagaron 50 millones de la época, es que no hablamos de pelota de rata, y yo me parece que lo compró el Real Madrid por 50 millones, y entonces, joder, fue una pasta. Pero una pasta. Pues ahora nos lo cuentas, pero antes, Jorge, 7 temporadas, ¿no? En primera división, la primera etapa. ¿Cómo llegas tú al Salamanca? Bueno, viniste a hacer una gira con San Lorenzo y lo primero vamos a contar. Lo primero estoy emocionado, porque el que recupera las raíces recupera vida. Y esto es lo que habéis gestionado. Veo chicos que he tenido, que es lo que más me gusta, como entrenador. Mis vivencias como jugador ahí están. No sé si fui bueno ni malo, pero es historia. Lo más importante es que nos reunamos aquí gente que nos miramos de cara y a los ojos y queremos construir algo importante. Salamanca ha sido importante y tenemos que volver a ser importantes. Podemos ser importantes. El que no se alía con gente grande, al final se queda a mitad de camino. Aquí tenemos la presencia del alcalde y me siento orgulloso de estar en esta mesa. Porque yo vine de fuera, con los pantalones rotos, humilde, y me vine, ahora viene la historia, vine con San Lorenzo de Almagro, que era el tercer arquero. Vino Osvaldo Subeldía y me dice, usted gordo porque era gordo, y en Argentina a los porteros gordos se le dice gordo, ¿no? Me dice, gordo, va a ser titular usted con San Lorenzo. Estoy hablando de Osvaldo Subeldía, Dice, en ciertos países suena Subeldía y la gente se pone de pie. Esto sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Aquí hay gente mexicana, imagínate hablar de Subeldía, la gente hace, se pone un poquito y dice, es el fútbol, ¿no? Los que inventaron el fútbol, claro. Y entonces me dice Subeldía, usted va a jugar conmigo, va a ser titular. Y tenía un tiche y Iusta, una reliquia. Y vengo a Europa y me pone, juego en el Olímpico de Roma contra la Lazio, campeona con Giorgio Chinaglia, Wilson, Mazzola, con toda esa pesada, perdemos 1-0, partidazo en el Olímpico. Y vengo a España, y venimos a España y nos encontramos, venimos a Salamanca y tenemos un torneo que Salamanca, era una ebullición. La gente vibraba por la calle
en un ambiente que era casi inimaginable lo que era aquella juventud. Hoy gente que peina canas aquí pueden corroborar lo que estoy contando. Y entonces estamos entrenando, vamos a entrenar, tenemos una semana previa al trofeo y nos dan el estadio para entrenar. Y ahí estaba toda la directiva de Salamanca y José Luis García Tray. Y entonces Subeldía tenía un don que entrenaba mucho a los porteros. Y bueno, y me ven. Entonces Salamanca estaba contrato con un portero, un tal campo, no sé dónde tal, y le dice García Tray a la gente, dice, hay que comprar a este chico. Yo tenía 20 años, 21. Dice, bueno, pero es una apuesta, este chico es el tercer arquero de San Lorenzo. Tercero. Y en esa apuesta, yo decididamente la acepté, vine casi gratis, era el que menos ganaba del equipo. Recuerdo que en aquel entonces, creo que firmé por 3 años 750.000 euros o pesetas de aquella época, era irrisorio, aparte sueldos, etcétera, etcétera, y primas. Gané ese año de primas, siendo el portero menos goleado, gané casi 1,5 millones de pesetas y tenía 700 de prima. Imaginaros lo que representó para mí, porque siempre digo que la gente viene a buscar el dinero y el dinero se gana en el campo de juego. Como en la vida, hay que dar todo y ahí te lo van a pagar. ¿Cómo me lo van a pagar? Que al otro año el Salamanca me renueva por 5 años. Inmediatamente el señor José Luis Paniagua me llamó y me dice, usted va a renovar por 5 años. Y me cambió la vida. Entonces, cuento todas estas cosas para que nos centremos, porque estáis muy confundidos. Estamos viviendo en Salamanca, yo vivo en Salamanca, y vivo con intensidad lo que es Salamanca, y la gente está confundida, y no saben que existió esto. No saben que existió esto, que era lo más grande que existió. Salamanca podía estar en UEFA, podía ir compitiendo en Europa. Quedábamos cuarto, sexto. No era un equipo que se paseaba por campo bueno, se arrastraba. Y esto realmente a mí me hace levantar la voz para contarlo en este foro. En 100 años, realmente creo que más que contar que paraba o no paraba balones me parece ridículo. Pero si la gente que ignora quiénes somos sepa dónde está. Y yo aquí lo que quiero decir es dónde estamos. Para mí un orgullo y lo más grande que me ha pasado en mi vida haber fichado por el Salamanca y vivir 50 años aquí. 50. Y haber tenido a la mayoría de jóvenes que aquí haberlos entrenado, haber vibrado con ellos. Y eso es lo que quería transmitir a todos. Me siento orgulloso y gracias por haberme dado esa posibilidad cuando me ficháis. Como comentábamos antes, un equipo de zona de mitad de tabla para arriba. En primera división era el Salamanca, que llegó a ser semifinalista de Copa, que además Jorge venía ya con San Lorenzo en el 72, campeón de Nacional y campeón de Metropolitano, que es como se llamaba entonces a Clausura y Apertura, y luego en el 74 Nacional, creo que también, ¿no? Sí. O sea que no tuviste que cambiar el chip. No, yo venía de un equipo grande, un equipo pequeño, no, porque Salamanca lo encontraste grande. Está José Luis ahí, y lo dije en otro sitio, y sí lo voy a decir con voz alta. Me preguntaba, cuando vimos Reza y yo aquí, recuerdo, ¿te acuerdas que me peleé cómo viajábamos? El bocadillo de macarrones ahí, calamares, y yo alucinaba en el viaje, decía, ¿dónde va? ¿Esto qué? Entonces, y anécdota, después llegamos a Zaragoza al partido número 2 y se van a comer morcilla, y decía el clan Castro a beber vino, y decía, pero si mañana no tenemos con la vida, ¿te acuerdas, no? Que decía, parecíamos locos y ellos en la peña, ¿te acuerdas? Entonces, entre eso y Reza y yo siempre utilizo una parte, yo no sé si, insisto, más que en lo deportivo, yo creo que aquel episodio, y corrígeme, y posiblemente no te sientas, si te ofendo me lo dices a la cara, yo creo que lo que le dimos Reza y yo fue la introducción al profesionalismo en Salamanca. Me agrada este silencio. Sí, bien. Cuidado, le dimos una introducción de ser un equipo de lo que era y ser unos gran amigos y con dos fisioterapeuta nuevo, médico nuevo, cualquier problema, Amadía, médico, recuerda, ¿no? Todo. No, presidente, nos vamos ahí. ¿Cómo íbamos? Hay que ir ahí, porque este está lesionado, yo no estaba lesionado, pero yo quería ganar partidos. ¿De verdad, José? ¿Te acuerdas, no? Sí, pero yo tengo cosas. La palabra. No, sí tengo cosas por decir, porque si algo tengo que ponderar era el grupo humano que coincidimos aquí, en este equipo. Ya en tercera división, como he dicho antes, éramos gente que veníamos de tercera división y llegamos a jugar 9 jugadores en primera división. Quedamos séptimo, la mejor clasificación de la historia. Y lo que sí se hacía era una piña
anécdota recuerdo ir a Sevilla, lo que estaba comentando Jorge, de esa falta de profesionalismo. No falta, perdón, por eso todavía que... Entre comillas. Fuimos a Sevilla y recuerdo que nos daban un tiempo para la cena y salíamos unos con García Tray, otros con Tito Reyes, nos íbamos a la calle siempre y estábamos tomando cañas. Se nos echaba la hora, cañas, un vino, 2 vinos. Cuando se nos echaba la hora del un taxi, dándole una propina porque no cabíamos todos, y surgió la conversación con Tito Reyes, con el taxista, y el taxista pensaba que nosotros éramos aficionados de Salamanca. Nunca pensó que fuéramos jugadores. El hombre no se lo creía y le dijo, venga usted mañana, tiene unas entradas. Y el hombre, empatamos, creo que fue 1-1, una. Y no, el hombre tiene 90. Árbitro gallego, Carreira va. La estadística viva está mejor. Te voy a contar una anécdota, te cuento la anécdota, vamos. Habíamos ido el partido anterior y había debutado Pereira y Leviña, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yo con Leviña yo no llevo... No, bueno, y el árbitro nos estaba... Y hay un córner, va a tirar el córner. Y le digo, escúchame, ya nos entregaste la semana pasada. Le digo al Carreira, en el córner, el árbitro se ponía al lado del palo, antiguamente, ahora se pone por ahí. Antes se ponía al lado del palo. Le digo, Garcigo, nos entregaste la semana pasada, tal cual. Minuto 84. Arrancamos, ¡pum! Penalti en el 88 a favor de Salamanca. Y empatamos a 1. Yo no sé si corrigió o no. Yo, la verdad que no estaba Enrique Negreira ni nada. No estaba Enrique Negreira ni nada. Pero que lo apreté a Gallego. Pero bueno, toda misma. Ahora, yo lo que sí tengo que ponderar, un poco lo que comenta Jorge, sí que es verdad que aportaron una cosa que fue generarnos autoconfianza al resto de la gente. Pero aquí hubo gente importante que ha ido pasando a lo largo de los años y como estaba comentando antes Vicente con respecto a Andrés, pues qué decir de Pauleta, o qué decir de Albert, qué decir de Ángel, que está aquí presente. Ha habido muchos jugadores que han pasado por aquí como un trampolín hacia equipos más grandes porque en Salamanca se nutría de mucha gente cedida. Y yo creo que aquello fue una muy buena política porque el club estaba saneado. Nosotros, creo que mi generación y los que nos continuaron, creo que en cierta forma pagamos el romántico. O sea, vamos a ver cómo le suena la voz a Andrés. Hito. Buenas noches. Buenas noches. Que yo, todo lo que he oído hablar de ti, eres un futbolista de leyenda. No sé si es que también había imágenes y a lo mejor muchas veces se engrandece, pero lo que dijo antes Vicente, yo lo he oído de ti, Bueno, es que Vicente me aprecia mucho, la verdad. Pero mucha gente entonces te aprecia mucho. No, de leyenda te puedo asegurar que no, pero bueno, afortunadamente tuve la suerte de que nunca más había pensado jugar en el Salamanca y no tuve la suerte de jugar y por lo menos estuve un año, la verdad, y bueno, hice alguna cosita que no sé. 1 o 2. ¿Cómo? 2, ¿no? 2. En Salamanca. En el Salamanca estuve 5 partidos de una temporada, que vine de Palencia, y luego un año que hice incluso la mini. Estuve un año y 5 partidos. Los últimos 5 partidos. ¿Qué hacías en Palencia? ¿Cómo? ¿Qué hacías en Palencia? Bueno, en Palencia estuve cedido, estaba jugando en el Salmantino. Estuvieron cedido al Zamora. Yo era muy joven en aquel momento y estaba bien, tenía 17 años o así cuando me fui a Palencia. Y fíjate, conocía a una gran figura que era Gento y tuve la suerte de conocerlo allí. A ese personaje, bueno, fíjate quién era. ¿Y vas al Madrid a disputarle el puesto a un ídolo, a un mito como Juanito? ¿O cómo fue? Imagínate. Nos echáis una mano también. Imagínate, si no pensaba jugar en el Salamanca, imagínate en el Madrid. Pero bueno, afortunadamente, Vicente, que de Salamanca, sin conocerme de nada, me ofreció su casa, fíjate. Imaginaos cómo es. No sé si lo hice bien del todo. No sé. Lo que quiero decir que, bueno, sin conocerme de nada, me ofrece su casa, que estuve varios meses en su casa. Y bueno, y ir
Real Madrid yo no pensaría nunca en Real Madrid. ¿Quién Y será? cuando me lo dijeron que... No, la verdad que no sé qué decirte, pero mira, firmé 5 años, la verdad. Era muy joven y bueno, creo que podía haber hecho más de lo que hice, pero bueno. Hablaba Vicente antes de la cantidad de traspaso, porque ahora se habla mucho de... A lo mejor pesa lo que han pagado por él. ¿Pesaba entonces esa cifra o no? Bueno, yo creo, no sé decirte muy bien, pero en jugadores españoles yo creo que en aquel momento fue la ficha más alta. Lo verá pasar, no sé, normalmente, pero se pagaban 30, 35, y por mí pagaron 50 que... Pero fue algo más de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Fue algo más? ¿Fue algo más? Apunta. No lo sé, yo ya ahí no lo sé. Y habría que preguntárselo A los que estaban a entonces. vino a Tito Reyes, no sé, pero bueno. Yo la idea también que tengo es lo que decía antes Vicente. Yo había visto 50. Bueno, eso es lo que se escuchó, lo que puso la prensa. Bueno, Y 3 jugadores, Herrero, Sánchez, Lorenzo y Ortiz. 80 millones y 3 jugadores. Sí, se vio. no lo sé. Sí, se abrieron las puertas a los seguidos. Bueno, mejor todavía, ¿no? Para la Unión. Quique Herrero, un gran libro. Sánchez Lorenzo, Ortiz. Sí, sí. Extremo derecho también. Sí, pero bueno, venía anterior del Castilla, pero bueno, a lo que quiero decir de que estuve un año, fui a Madrid y bueno, ¿quién puede decir eso? La verdad, yo que todo bien no lo creo, pero bueno, tuve esa suerte y ya está, y ahí pues hicimos lo que pudimos, la verdad. Pues Valladolid, Betis, ¿no? Sí, luego hice 4 pretemporadas, una con Amancio que para descansar en este momento, y fui un año cedido a Valladolid, y cuando volví, otra vez que me quedaba un año, pues vino el Real Betis y firmé 3 años en el Betis. Lo de volver a Salamanca no... Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de volver, lo que pasa que al final no se llegó a un acuerdo y ya está. Y a mí me hubiera gustado por lo menos estar un añito más con mis paisanos, porque Salamanca para mí, soy de Salamanca, no se olvida. Pero al final pues nos hicieron las cosas y no... Cuando terminas en la cultural a lo mejor ya es pensando volver a Salamanca, aunque luego no se dio, ¿o cómo? Para decir verdad, siempre quería volver a Salamanca, lo que pasa que bueno, no sé, no tuve la oportunidad, estuve entrenando, pero al final pues no llegamos y ya está, no te puedo decir nada porque a mí me hubiera gustado y ya está, Ya ves, llegó joven, en fin, y tratamos de guiarlo lo mejor posible. De los grandes ascensos, José, tú has vivido 2, ¿no? Yo viví Primero a primera y luego en y segunda luego de primera. Burgos también estabas, ¿no? Sí, en del Betis, o sea, fue el ascensor por primera a primera división. Luego viene, la ha contado ya Jorge, en la pretemporada, cuando ellos llegan a jugar el torneo San Juan, y cuando se les ficha, arrancamos la temporada bien. Todo el mundo nos daba en segunda división antes de empezar, arbitrajes, todo el mundo nos daba en segunda división. Y la verdad es que el equipo funcionó muy bien. Hubo gente que además, cuando las cosas van bien, no hay lesiones apenas, todo va a favor de los dos, todo. Y tenemos el caso de Arturo, un jugador que vino de Ferrol como jugador importante, jugó el primer partido, segundo partido cogió una gripe, entró Ángel Huerta y ya desapareció desde tercera división hasta primera división y años. Aguirre Suárez nos llega en primera, también en primera división. Buen partido. A mí me llama la atención de Aguirre Suárez cuando vino al Ventralejo a vernos un partido amistoso que jugamos. 22 penaltis se tiraron. Venía para vernos si fichaba, si se dignaba fichar con nosotros. O sea, él elegía si quería fichar con nosotros o no. Afortunadamente para los delanteros, Aguirre Suárez tuvo la desgracia, era buena persona en el vestuario, buen compañero, pero en el campo no tenía amigos. Vamos, la más pequeña te la daba. Yo le vine a romper la pierna, no rompí la pierna, rompí la media, me asusté. Partido con el 0-0 con el Real Madrid, segunda jornada, la portería del hielo, se va, José Luis le tira la pelota por delante y le va el corte él. Y le digo, pero negro, ¿qué hace? Y digo, deja que juega con el pan de mis hijos, ya te avivará, me dice, ya te avivará. Me dice,
Así, yo tenía, fue tremendo, digo, metía. No, comentamos de esa etapa hoy, la televisión, la nueva familia. En esa etapa fue una etapa muy importante. Quiero, cuando explicaba de profesionalismo y madurez, nosotros, la segunda, tercera jornada vamos a Zaragoza. Entonces Zaragoza tenía un equipazo. Jugaba Rubial, Gatía Castani, Diarte Arrúa y Leirós. Equipazo. Y entonces venía comentando, y yo venía escuchando el vestuario y dice, che, que no nos metan 3. Que tal cual, ¿te acuerdas, José? Entonces digo, ¿cómo? Yo dormía con eso y digo, ¿pero qué pasa con estos pibes? Digo, que nos metan 3 y salimos bien, que no pasa nada. No. Y me acuerdo de una charla técnica que García Frey se asustaba. Estabas a Germán Satú, me acuerdo que estabas en el bar aquel del Hotel Goya. Mira si me acuerdo que estaban en el bar. Viniste muy tarde esa noche, también. Él se tenía controlado a todos los directivos. Mira si teníamos controlados los argentinos, el equipo. Hasta los directivos controlábamos. Y entonces, Vicente le digo, y en la charla tal cual, no, hoy aquí los comimos los huevos, hoy aquí los matamos a esto, los matamos. Creo que hiciste el gol tú cruzado, ¿no? Empataste tú el partido, con un cruzado que levantaste al portero abajo, Nieves era el arquero. 1-1. Se me acuerdo, y empatamos, y ahí empezó ese Salamanca, aparte de la amistad, había, ¿saben qué? ¿Saben lo que había? Hasta Ángel, cuando vino, que también aportaba, Ángel le mordía la yugular. A todo lo que se movía. Y ese era el Salamanca, no había otro secreto. Pero evidentemente entre la amistad, la profesionalidad más el carácter, se hizo aquel Salamanca, porque si no, todo aquí un grupo de amigos va a ser un equipo de fútbol, en la esquina de ahí. Van a venir a la cafetería y dicen, vamos a hacer un equipo. No. Los secretos eran esos, José Luis. ¿Te acuerdas, no? Lo de la... Y ahí, la derrota digna, Vicente. Yo me moría, la derrota digna. Imagínate duro. Yo me acuerdo de una anécdota que no tiene relación, pero quedó en ridículo. Vine a Ruggeri, que venía a ser campeón del mundo. Y resulta que lo contrata el modesto Logroñés. Porque Logroñés, el presidente, tenía dinero, uno que venía vino y le gustaba traer jugadores exóticos. Entonces viene y gana Ruggeri, gana el Logroñés 3 partidos seguidos. Y me acuerdo una entrevista que le hace José María García en la COPE. Y dice, tal cual Ruggeri dice, no, que estamos para campeón. ¿Te acuerdas? Y decía Ruggeri que quería ser campeón con el Logroñés. Y de repente no sabe dónde está. No sé si me entiende. Yo creo que, bueno, no sé si me entendió o no, pero por allá anduvo, ¿no? Quiero decir, y cuento la anécdota de Ruggeri tan graciosa, que en Argentina se cuenta. Hay un uruguayo, Arismendi, que jugaba muy bien por la banda derecha extremo. Era un muy buen equipo Logroñés, dentro de lo que fichaba. Un brasilero, Gilson, tenía un disparo terrorífico. Y entonces, ese Logroñés, Ruggeri, que quería darle carácter al equipo, vendió, Vicente, centralizó, yo creo, casi en la fantasía. Pongo la anécdota para deciros lo que era el espíritu cuando un equipo quiere ser ganador o no. Pero claro, lo que estaba pidiendo era el milagro de Lourdes. Ruggeri hizo pues que... Oye, a mí lo que sí me llama la atención, pero todos los equipos de aquella época prácticamente era el mismo 11 inicial de un año para otro. Bueno, había menos partidos. Yo creo que las competiciones eran el domingo prácticamente, y entonces era la jerarquía en ese momento de los 11 que jugaban era más continuada que la actualmente, que hay más. De todas formas, perdonadme, José Luis, no me resisto a no hablar de Paco Cañamero y de Carlos Mateo. Hay un libro que es estupendo, Latidos de la Unión. Yo creo que tenéis que leerlo, porque refleja perfectamente, desde presidentes, desde gerentes, desde secretarios técnicos, desde jugadores, de año por año, hasta de benefactores. Ellos decían, no sale este benefactor en el libro de Paco Cañamero. Y al final, en la última hoja, el último artículo, el del benefactor que era de Aldea Rodrigo, benefactor que se fue a Barcelona, puso un negocio en Barcelona, rico, y cada vez que el Salamanca, yo creo que hay que hablar de esto, me gustaría hablar de esto, por lo menos de hablar de que ha habido personas que han hecho mucho por el club y que lo refleja perfectamente Paco y Carlos, ¿no? Al que tú te refieres, Silvestre Sánchez. Y el prólogo de Alves también, ¿no? Bueno, pero hablo del epílogo casi, que es la última parte del libro. Y lo borda. Y el cariño y la emoción que pone Alves en el prólogo es fantástico, es verdad. No sé si lo conocisteis, no, porque es una metralleta. Alves era todo ímpetu y todo energía.
y la verdad que os digo que es un libro para leerlo. Pero desde la época es que empecé a poner nombre y yo, es imposible de poner Pero Vicente, todavía no lo he leído porque Paco ahora me lo va a dar autografía del libro y lo voy a leer con la mención. Eso me habla algo de los grandes preparadores físicos que hemos tenido. El vanguardista número uno. Aquí hemos tenido en Salamanca, porque a veces en Salamanca castramos a los que saben. A veces somos tan crueles. Y Salamanca tuvimos el preparador físico número uno en Europa. Inventor de la recuperación de pubis, sin intervención quirúrgica. Es decir, venían jugadores del Athletic Club del Bilbao, Sporting de Gijón, jugadores de todos lados, y nosotros teníamos el privilegio. A mí me entrenó, yo tuve una luxación total de hombro, que para ver una luxación total de hombro en un portero brazo derecho es prácticamente peor que cualquier tipo de operación de menisco, es decir, el adiós al fútbol. Y ese hombre me recuperó con unas gomas y me preparó un músculo de protección en el trapecio del deltoides que realmente, bueno, tenía más golpe que Tyson. Y se lo debo todo a una eminencia que era Charlo, Samantino, no hacía ruido. Entonces, ¿Y cómo Jorge también se implicaban personas por el alcalde de turno, los alcaldes los del pasado, que también se implicaban en la Unión Deportiva de Salamanca? ¿Es verdad o no, Paco? Bertrán de Heredia, ¿no? Quiero recordar. ¿Cómo? Exacto. Bueno, fue hasta utilero de todo. Gente buenísima que ha habido en la Unión. Ahora que hablo de utilero, o de Toril, o de Toril, en fin, gente que ha pasado por la Unión, que ha marcado etapas grandes de la Unión. Y nos vamos a dejar a casi todos en este análisis. Es que son muchos años. Y el técnico también, hacia atrás, ¿no? Que representó un poco. En aquellos tiempos, ¿cómo le daba tanto tiempo a los jugadores a estudiar? Que salieron tantas eminencias en medicina, por ejemplo. Hombre, de hecho, los estudiantes que venían aquí a la universidad, vascos o de otras partes, podían jugar en la Unión y en la Unión beneficiarse de los que venían del País Vasco generalmente. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, oye, no digo que todos sean universitarios, todos los jugadores de fútbol, pero no demonicemos al fútbol porque nos hagan médicos. Tampoco pasa nada. Comentabais antes de que sean universitarios, pero no todos son. Comentabais antes de la frecuencia de las alineaciones y la constancia. No se daba, había una circunstancia que hemos vivido nosotros, que ha sido el nacimiento del sindicato de futbolistas y la libertad del jugador de fútbol. Porque ese tema hay que tocarlo. Aquí había una sensibilidad tan especial que podemos hablar de este señor, directivo de la Asociación de Futbolistas Españoles, de Ángel de los Santos, secretario de la Asociación de Futbolistas Españoles, de Aguinaga, que estuvo de portero y estaba de representante en el Jaén, de Marco, que estuvo tercer portero y estaba en Almería, de Bartolo Rial, que estaba en el Rayo Vallecano, directivo del sindicato de futbolistas, de Robi, directivo del sindicato. Había una sensibilidad social. Se nos tildaba de rojo, se nos ha tildado de todo. Yo no he militado nunca en ningún partido político y creo que ninguno de los que he citado, en ningún partido político, reivindicábamos el derecho de retención, que había jugadores que venían a buscar y no podían marcharte y te quedabas toda la vida. Empezabas en la cantera y había jugadores que tenían una proyección en otros equipos y no podían salir. Eso significaba que hoy mucha gente te relata la alineación. ¿Cómo era eso? Terminabas contrato, pero si el club quería, te renovaba. 30 de junio acababas contrato. El día 15 de junio te mandaban una carta. Sin subir nada. No, 10%. Te subían y te decían una carta. Tú recibías una carta. El club ejerce su derecho de retención y tal. Y era de por vida. A mí me vino un amigo de butragueño, estando yo en AFE, me vino, el buitre estaba con la selección en el Campeonato de Europa, que no jugó, pero acaba de debutar en el Madrid, y me viene por orden de butragueño a informarse y me enseña el documento que tenía firmado, y en Madrid tenía firmado prácticamente toda su vida, porque era 3 veces, con derecho a 3 veces, eran 9 años que prácticamente tenía, y con una ficha del Madrid de chavalito, o sea, lo cual significaba ruina total. Gracias al tema de la libertad, estamos hablando de la libertad y no hemos comentado nada de la seguridad social. No teníamos seguridad social, no teníamos médicos, no teníamos nada. Era la caridad del médico que estaba en el club, pero no teníamos el derecho. Un compañero mío en Sevilla tuvo una niña con flor intestinal tal,
en Valencia y aguantas con una seguridad social en un hospital tener un hijo. Lo que pasa es que en esas edades normalmente no tenemos esos problemas. Pero en ese tema puedo hablar con auténtica propiedad. Yo no estaba protegido. Cuando pierdo los niños en San Mamés, no tenía ninguna legislación que me protegiera. Yo resulta que ganaba, por ejemplo, 10 y me ofrecía la mutualidad 50, una indemnización, y quedaba absolutamente desligado. Y no me protegía. Yo tuve que firmar en Terramir, en la Federación Española, una autorización por el riesgo que asumía. Pero no estaba protegido, nunca tuve invalidez. Y tuve el riesgo, por eso agradecí tanto a la gente actual que lo que hizo AFE en aquel momento, ¿no? Inclusive con una huelga. Y la garantía de cobrar, y la garantía de cobrar. Que tú llegabas te pasaba la circunstancia, tú llegabas a Badajoz con una pretensión y Badajoz pagaba bien, pero llegabas al cuarto mes y ya no pagaba. Y se tenían que juntar al quinto mes pues 2 futbolistas por su matrimonio y tal en un mismo piso. Y luego mandaban a las mujeres para casa, y luego lo que quieran. A mí me tocó ir al Rastro de Madrid a buscar 40 y tantos sacos de dormir, porque estaba el Zamora, el Burgos, el Jerez, el Almería, que no cobraban. Y así ha pasado. Hoy, afortunadamente, el fútbol se ha estabilizado, el fútbol ha crecido mucho, y a pesar de que mucha gente piensa que se gana muchísimo dinero, es verdad, yo considero que sí, también lo generan, pero por lo menos se ha estabilizado y ya hay una garantía, que yo creo que eso hay que valorarlo. Y hace no mucho, estando con el Buitre y Ángel presentando los trofeos del Real Madrid en las Torres, Paco Castro me comentaba del Salamanca, que por qué no me quedaba yo con el Salamanca. Vamos, la economía mía era como para pensar en quedarme con el Salamanca. Y le digo a Emilio Butragueño, le digo, Emilio, mira, quédate con el Salamanca, que lo ofrecen, son 3 millones, me parece. Y Emilio me dice, justo estaba yo pensando en quedarme con el Salamanca. Ganaban los chavales 1.000 euros. 1.000 euros, además. No puede venir un jugador de fuera a ganar 1.000 euros. No puedes vivir aquí en Salamanca ganando 1.000 euros. No puedes venirte de Madrid o venirte de otro sitio. Entonces, ahora es un tema delicado. Tenemos 2 equipos en Salamanca. Yo creo que Salamanca se tiene que esforzar. La afición siempre respondió, pero como decía antes Jorge, hay que pensar en grande y hay que pensar no sé si es una unión, si se podrá dar, eso ya son temas que los propios aficionados tendrán que tomar sus decisiones. ¿Cuántos de ustedes han conocido el Calvario? 47 años en el Calvario, 50 y tantos aquí en el Mántico, ¿no? Sí, 24 y 73. ¿Cómo? No, 47, 48, vamos. De Sánchez, claro. ¿De Sánchez? Yo fue en el 74-75, me parece, la temporada 72, no, 73-74, pero el este está anterior. Yo, cuando vengo aquí con el Onteniente es en el 69, creo. 69-70. Sí, puede ser, la temporada 69-70. Pues ahí es donde es el último partido oficial, y luego ya vine con el Moscardó a jugar en el Hermático, que era una auténtica preciosidad. Era un campo, era una maravilla. Viendo los campos, mejor que muchos campos de primera división. Sí, claro, venías de tercera, la tercera entonces lo de esos de hierba artificial que hay ahora, no. Claro, bueno, terminaba desollado. Los partidos en el Moscardó era tierra, y en toda la Comunidad de Madrid prácticamente tierra todo. Andrés, ¿cómo te pilla a ti todo esto? Están hablando ya más antiguos, yo que soy un poquito más joven que... O sea, tú ya encontraste seguridad social y todo. Pero que no quiero el Calvario, incluso llegué a colarme, al Calvario, sí. Yo era chiquitito, pero lo conocí. Yo... Hito bien joven trabajaba en Cabrillo. En Cabrillo, su padre y él. Con 14, 15 años. En Cabrillo.
Cabrillo era el paseo de la estación de materiales de la construcción. Era árbitro, por cierto. El dueño, Cabrillo, era árbitro. Y el hijo jugó en el Salmantino. O sea, el hijo de Cabrillo jugó O sea, que no era... Él jugaba en el Salmantino y yo trabajaba para él. Exacto. Y no me dejaba ir a entrenar muchas veces. Digo, déjame que yo puedo... ¿Qué va a hacer? Pero sí, era también jugador del Salmantino. Estaba con patadas, dijo el Cabrillo. Sí. Qué malo era. Palabras, pecho tenía. ¿Llegaste a Salamanca, Rey? ¿En dónde? Yo como que de dónde venía. ¿Forterra? ¿De dónde Bueno, venías? yo estuve jugando aquí en... No, cuando llegas al Salmantino, quiero decir, no al Salamanca. Venía del Forterra, pero bueno, estuve antes en el Arsenal, que decían el Arsenal, que aquí hay muchos de ellos. Y venía del Forterra, sí, no jugué nunca jugué en los juveniles ni nada. Del Forterra pasé al San Martín, sí. ¿Y ese regate? Ese ¿Qué regate? era? ¿Cómo era? Bueno, le estaba contando a Jorge porque el tema del regate, yo por ejemplo cuando jugaba en el Madrid, Santillana muchas veces me decía, dime cuándo vas a centrar, Andrés, que me está volviendo loco. Para quedarme quietecito y tal, porque iba para arriba y para abajo. Y bueno, hasta que poquito a poquito iba aprendiendo y bueno, intentaba hacer un poquito mejor, pero sí, hay cosas que Yo me siento, ese siento banana que tenía, madre mía. Sí, aquí muchas veces en el entrenamiento te hacía siempre ha sido la banana. planeta, hacía levantar. Yo odiaba. Era de los que aguantaban, ¿no? ¿Cómo? Que Carlos Santillana era de los que Sí, bueno, aguantaba sí, y arriba. le echaba la bronca con buenas intenciones para enseñarle, porque decían, Andrés, dime cuándo va, pero bueno, aquí, bueno, en Salamanca hay muchos que he visto que, por lo menos está Cubalita, mucha gente por ahí, que un poco conmigo sabían que regateaba, que es lo que sabía hacer, no sabía hacer otra cosa, pero bueno, decían, es que estás chupando todo el día, pero bueno, eso es lo que me hizo a mí jugar en Salamanca, realmente, porque hasta que no me la quitaban no se la de ganar. Y bueno, ya me iban diciendo, dala, bueno, ya fíjate, ya con Vicente y tal, pues decían, dala, me echaban la boca cuando no se la daba, digo, bueno, y así me empecé un poquito a darla un poquito más. Cuando llegó allí. Bueno, la verdad que teniendo a Santillana delantero centro podías entrar como quisieras. También es verdad. Qué extremo ese Vicente. Era muy zurdo Extremo derecha y extremo izquierdo. y tú de director de juego, madre mía. He visto ahí unas imágenes que se calentaba Jorge, le pedías, ¿no, Carlos? A Jorge. Sí, ahí en el Bernabéu era, el 6, ¿no? Sí. Que sabía, no sé a quién sabía buscar. Te cuento, Vicente, ¿sabes qué pasa? ¿Para qué te lo vas a Yo contar? cuando iba, estaba jugando y el Madrid siempre los árbitros da 40. Entonces me salía corriendo al árbitro la primera que decía, pero no ve que está dirigiendo a favor de esto. Está siempre dirigiendo. Yo empezaba a comer el tarro al árbitro. No era verdad lo que decía, pero yo quería sacar el partido. Yo decía, no ve que está dirigiendo a favor de los blancos. Y yo me acuerdo un día, Ángel, que perdimos el invicto, que dirigía Sánchez Arminio, que venía de equipo 8 fechas invicto y perdimos en Madrid 2-0, nos hicieron que escucharon a Juanito, ¿te acuerdas? Sánchez Arminio no se esforzó soplar, le echaron. Que nos un sábado a la noche, nos metieron un 2-0 con de Santillana abajo y el otro que era Roberto Martínez. Nos entregaron vivo, ¿te acuerdas? ¿Qué partido, cómo estaba jugando tú, Ángel, en ese momento? ¿Qué momento? ¿Qué equipo teníamos? A Juanito el Blanco o el Blanquinegro. No, Juanito el tenía genio. Pero es verdad, Sánchez Arminio nos liquidó ese día. Nos liquidó. Perdimos el invicto, sí. Octava o novena jornada de liga. Íbamos primero. Yo nunca he tenido el sentimiento de que nos ayudaron los árbitros. Lo digo muy en serio. Es que cuentas esta leyenda y claro, las leyendas se van aumentando a medida que pasan los años, cada vez peor. No sé el día más apropiado.
Vicente, lo mismo ha dicho Xavi. Lo mismo ha dicho Xavi, que no tenía sentimiento de que ayudara a los árbitros. Seguro que tiene así, la verdad, porque no lo vamos a creer. Bueno, pero es un tema peligroso. Dejémoslo. Sí, porque además hacemos mucho daño al fútbol con todas estas tonterías. Porque yo creo que hay un colectivo arbitral que han sido intachables. Como en toda la vida siempre hay alguno que no lo es, pero en líneas generales la gente que son árbitros han sido correctos. Creo que no hay... Sí. Oye, te lo comentaba antes, Jorge, el 81, ¿qué pasó el 81? Bajáis, volvéis enseguida, pero solo estáis luego ya 2 años, se rompe un poco con esa línea directa, que después otro ciclo, otro miniciclo, yo creo que ahí estuvo genial la directiva de Salamanca. Como a posteriores se demostró que otras diligencias con una mala cabeza hicieron desaparecer al club. Esa clave para mí fue muy meritorio. Fue un momento histórico importante para Salamanca, ese momento de la puerta hacia adelante. ¿Cómo viviste tú, Hito? Yo, la verdad que me fui ese año cuando bajó, ¿no? Pero siempre me ha preocupado mucho el Salamanca, ¿no? Una ciudad tan bonita, que haya tanta división de hacer los equipos. Cuando dicen que cuando se dividen las cosas, pues se pierde. Que está todo junto, que se haga un equipo para que vuelva a Salamanca. Estuvo 8 o 9 años en primera división seguida. Yo no entiendo cómo ha podido pasar eso. Pero bueno, ya los técnicos o los que viven aquí el fútbol deberían de tomarse un poquito las cosas en serio y bueno, y que llevar a Salamanca donde se merece, porque es una ciudad, lo sabemos todo, encantadora. O sea, hay un ambiente en todos los aspectos, todo el mundo le gusta venir a Salamanca, la gente se queda a vivir a Salamanca, los que son de fuera, porque es una ciudad encantadora. Pero no sé qué ha pasado, que el Salamanca está, no sé, en una... Y futbolera. Y es futbolera, sí. Y yo creo que la gente técnica lo que tiene que hacer, tomarse las cosas bien y llevar a Salamanca donde se merece, que es una ciudad que se merece estar entre los grandes, porque ya lo estuvo y ahora está es mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tendrá que venir Vicente para acá. Coordinato, que seguro que haría las cosas bien, por lo menos pondría su buen interés, como siempre, como San Martín, que su Salamanca es que no vea. Yo me quedé ya parado en el siglo pasado. Hablando del siglo pasado, perdonadme, hablo para los mayores como yo, por lo menos. ¿Os acordáis en Calzado San Antonio las fotos que íbamos a ver de los partidos de los domingos, el martes, a ver que era para nosotros como y la adquirir un tablero, cosas que ahora dices, como es impensable, ¿verdad? Pues era la imagen que teníamos de ver una foto de rematando de cabeza en el Calvario, increíble, ¿eh? Y con esa foto ya... El Calzado San Antonio, perdonadme para los que no toda saben. crónica. Claro. No, y también podríamos hablar de grandes periodistas que han ayudado al fútbol de San Juan. Hay algunos, no sé, recuerdo a Vicente Herrero, por ejemplo, no sé si y algunos más. Están central, ¿A quién? Alrume también, Chima Sánchez, Está por ahí Lorenzo, ¿no? González Mediero, Antonio Melgar, toda la gente aquel escuadrón de gente que... Lorenzo lo he visto yo por ahí. Levanta la mano, Lorenzo, hombre. Allí. Ahí está Lorenzo. Que no te picaba. También venían de Trilla, también, que fue un saltuiseña. Trilla fue saltuiseña de estas generaciones de jóvenes. Yo he conocido 2 generaciones de periodistas simultáneas en toda mi carrera. Y en toda mi estancia en Salamanca, lógicamente que hay que renovarse. Y luego entrenadores. Nicolás Dorado, director de la Gaceta, tenía el suplemento. Hemos tenido entrenadores buenos también aquí, ¿no? Muy buenos.
José Luis Cetray, Rojo, Goicoechea, Olizahora, que fue campeón de Europa en el de la Soler, Dillo. ¿Cómo? Checho Rojo. No, bueno, va en consonancia de lo que fue Salamanca. Jorge también. Yo siempre tuve de bombero. De oncólogo, me tocó la de oncólogo. Pero bueno, la subí. Pero bueno, La del 95, ¿no? la operación Milagro y toda la... Pero bueno, escúchame, aquellas de esas cosas. Lo importante, a mí yo me he sentido reconfortado en ese apartado que dice Vicente, en la parte de maestría, con aquel salmantino que era una maquinaria perfecta, con todos aquí de testigos. Contábamos y revivíamos vivencias, ¿no? Ese medio campo de Richetti, Nandi, Torres, Bauti, en fin, la velocidad de Epi en ataque, los hielos en la gestión. Teníamos un equipo que era una maravilla, y eso que no teníamos instalaciones. Y lo comentábamos, no teníamos instalaciones. Y trabajábamos una metodología postmoderna, ¿recordáis, no? Espacio reducido, tal cual. Y lo hacíamos casi arriba del andamio. Imagínate tú si lo que hubierais provocado si hubiéramos tenido la posibilidad de tener instalaciones. Siempre ha sido el gran enemigo de Salamanca. Pero bueno, yo me siento orgulloso, sobre todo por el recuerdo de Vicente de pasada tiene en Madrid, la gente del Castilla y todo eso, que te queda más que cuando ganaste la Copa Europa. Eso que viene y te dice... Bueno, yo también hoy me he sentido muy feliz porque... Hombre, que debe de ser como consecuencia de la formación. La formación el siguiente paso es los filiales y luego el primer equipo. Y es una forma de hacer las cosas bien, creo yo, vamos. Sí. Hay que mirar para abajo e intentar ir promocionando la cantera, que eso es hasta los grandes clubs se aprecian. Sí, nos hemos olvidado en todo este trayecto que Salamanca tenía muy buena cantera. Ha habido muy buena cantera. Y a partir de que Salamanca se constituyó, hablo de lo que yo conseguí. Podía hablar del central de Peñaranda, el chico que fue Atlético de Madrid, de la escuela que fue en Alemania. Todos jugadores que habían pasado por el DH, División de Honor, y también fueron profesionales. Si Salamanca tuvo equipo de Fíjese que está como referente aquí como entrenador, que tuvo la oportunidad de dirigir a esa gente. Es decir, ha habido mucho, pero evidentemente ahora lo hemos pedido porque en nuestros primeros equipos prácticamente no era referente. Sí, para estar jugando en una categoría que jugamos y que no haya jugadores de la cantera 1 o 2, a mí me parece absolutamente, prácticamente no miro en el periódico. Tendría que mirar el DNI, Málaga, Badajoz, Extremadura. No, uno que haya vivido en la esquina de casa. Si necesitamos jugadores que den identidad. El equipo todo está desraizado y no hay lo que se le pide a un equipo por una raza. No hay raza, no hay generales. Y eso lo dan los salmantinos al equipo. Y si no hay salmantinos, la segunda pelota va con brazo, pero no la contar, la viví toda. Escúchame, y en Argentina, claro, así. Claro, que me dice que nací en Senegal, por ahí dice, este cosechaba plata. Claro, Di Stefano, Maradona, Messi, ¿qué me va a contar? Y se acabó, y Mario Kempe, claro. A partir de ahí, otro mundo. Pues hemos comenzado a las 8, son las 9:15. No sé si tenéis algo más que aportar. Si alguno de los presentes también tenga interés en conocer algo de esos años 70, sobre todo, que hemos estado repasando aquí, de esa década. Si no, pues agradeceros vuestra presencia, agradeceros por supuesto la vuestra, agradecer también a la Asociación de Veteranos, sobre todo, que haya impulsado esta serie de actos, y quería dar la palabra también a su presidente, Miguel Ángel. Acompáñanos. Ya que carecemos los micros para que te dirijas. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer ver todo esto tan lleno de gente. Muchísimas gracias al señor alcalde y al señor concejal por habernos acompañado. Quiero dar las gracias también a los patrocinadores que son los que tenemos en nuestra asociación y que, bueno, pues gracias a ellos y a las cuotas que vamos pagando cada uno, pues podemos hacer
organizar estos actos y otros que queremos hacer en la asociación para este año, para recordar pues al equipo que todos llevamos en el corazón, ¿no? Para mí es un honor, un privilegio que mis compañeros me eligieran presidente y sobre todo pues estar en este año haciendo todo lo que pueda porque nuestra Unión Deportiva Salamanca siga aflorando ahí en estos corazones que siempre lo tenemos ahí metido, ¿no? Muchísimas gracias a mis compañeros por venir, por prestaros a darnos esta ayuda y por esta charla tan maravillosa y fantástica que hemos tenido. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y os espero en próximos coloquios, que tenemos alguno otro preparado. Espero que os haya gustado mucho y que los demás que vengan también os gusten. Sobre todo, a la unión para siempre. Si me permitís, yo creo que todos somos incondicionales de todo lo de Salamanca. Incondicionales. Y lo que queremos es que a cada uno haga lo mejor posible su labor, su tarea al favor del fútbol salmantino, nada más. Yo creo que es así. La vida no podemos ser sectarios de uno o de otro, no. Somos de lo mejor, de lo que vaya bien al fútbol de Salamanca, que yo creo que es lo ideal.